En el programa de hoy vamos a tratar un tema muy interesante vinculado a la economía del país y a nivel internacional. Presta atención porque Miguel Mitre, nuestro empresario amigo, con conceptos e ideas claras, nos acerca a estos conceptos. Bueno, la economía del país, ¿cómo está? Que es la pregunta del millón. Yo creo que la economía del país hoy día está sintiendo los cimbronazos del parate internacional que hay, pero también creo que se han tomado algunas medidas por proteger o por mejorar el funcionamiento de ella que han generado una cierta desconfianza, como por ejemplo el cepo del dólar, las restricciones cambiarias, la gente que no pueda acceder al billete para un viaje, para una operación, para lo que fuese. Todo eso ha generado una gran incertidumbre. Entonces hay una expectativa rara. Yo me acuerdo que de este mismo gobierno el expresidente Kirchner decía: a la gente hay que sacarle el dólar de la cabeza, y con estas medidas lo que han hecho es volver a poner al dólar en la cabeza de toda la gente. Vivimos tranquilamente 7 años o 6 años con un tipo de cambio administrado, bien, servía para las exportaciones, servía para el comercio interior, el comercio exterior, y bueno, de golpe, ¿qué es lo que pasa? Históricamente las crisis recurrentes de la Argentina se dan por un proceso que es muy normal dentro de una economía. Cuando los países quiebran o entran en default o tienen una crisis como la que tuvo la Argentina, tocan fondo, cuando vuelven a salir o cuando sus economías vuelven a producir, se produce un fenómeno que es normal. Empiezan a crecer las exportaciones rápidamente y le produce un flujo de fondos importantes al Estado. Pero a medida de que el país se va recuperando en el segundo año o en el tercer año, producto de esa recuperación va creciendo el poder adquisitivo de la gente y se genera un crecimiento rápido y sostenido de las importaciones. Y eso es lo que la Argentina tuvo hasta el año 2007, una balanza comercial equilibrada. ¿Qué quería decir eso? Que se exportaba y entraban más dólares de lo que se pagaba en el exterior cuando se importaba. La balanza comercial era superavitaria, uno de los pilares de la economía argentina. Mantener una balanza comercial y los superávit gemelos, una de las patas. La tercera pata era el mantener acotado el déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Argentina cuando exporta recibe los dólares, decíamos, y cuando importa tiene que pagar en el extranjero. Históricamente se produce un desbalance porque el país crece la gente en su poder adquisitivo. Estamos viendo que atesoran dólares, las empresas, cuando no hay una política clara, las empresas en vez de poner la plata en el banco vuelven a comprar divisas extranjeras, entonces se va produciendo un desfasaje. Entonces estas medidas obedecen a de que el Banco Central se está quedando sin reservas, propio de que la gente está comprando, propio de que está produciendo, de que su fábrica, su comercio, su negocio y de que su poder adquisitivo ha crecido y ha crecido en demasía. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer nosotros o el país? Darle un giro, una vuelta a la economía para producir mayores exportaciones con el consiguiente mayor ingreso de dólares para volver a mantener un superávit fiscal, un superávit comercial. Entonces, esto que se produce y que es un círculo, que se produce un círculo virtuoso al comienzo de la salida de las recesiones o de las crisis, si no va acompañado de una reconversión comercial, industrial y productiva, al cabo de 6, 7 u 8 años como tenemos ahora, tenemos una gran dependencia de insumos extranjeros, lo cual representa salida de dólares del Banco Central para pagarlos y debilitamiento de nuestras reservas. ¿Por qué el Banco Central viene comprando la cantidad de reservas de dólares que viene comprando y las reservas no caen, no crecen? Y han crecido de 0 a 50.000 en 5 años. Porque tenemos muchos compromisos. Uno de los compromisos, y yo creo que es la falla máxima de este gobierno, donde no sé, algunos de sus ministros se tienen que haber equivocado, porque era claro la dirección que ponía el expresidente Kirchner, es el gran déficit energético que tenemos. Al país le cuesta 10.000
dólares, 10.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares anuales, pagar el gasoil, el fuel oil, el petróleo, el gas que traemos para nuestras industrias. Entonces yo creo que el contexto hoy día es un contexto bastante complicado, porque la Argentina necesita de dólares, el país está creciendo, pero dentro de un contexto internacional que es bastante adverso para muchas cosas. Nosotros tenemos la suerte de que lo que estamos exportando es alimento por medio de la soja, pero nada más. El mundo por todos lados está parado. Apenas Alemania va a tener un crecimiento, o ha tenido un crecimiento en el primer semestre de un 0,3%, y se dan por satisfechos porque todas las economías de la eurozona iban a marcar en negativo. Entonces creo que la economía del país es para tomarse un respiro. Creo que no hay que hacer olas y mantenernos muy atentos. Colapso. No podemos hablar de colapso, tenemos que separar bien, ni crear una expectativa de que vamos a tener una crisis parecida a la del 2000, no. Ya estamos viviendo una crisis porque no se pueden comprar los dólares que uno quisiera para cualquier cosa con el excedente, es porque el país no los tiene vía la producción, vía la exportación. Y estamos teniendo una crisis porque al tener inflación del 20 o del 25% ya es grave. O sea, creo que lo grave o lo mal de la economía lo estamos viviendo paulatinamente, día a día, cuando vemos en el súper que aumentan los precios, cuando vemos el aumento de la ropa, cuando vemos el aumento de los automotores, todo está aumentando. Entonces creo que ahí es donde el gobierno tiene que poner el foco y hacer foco en bajar la inflación. Bajando la inflación se va a descomprimir también la presión y la puja por el dólar.